Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz Camblor. Y esto es Finanzas.com al cierre de la sesión del 21 de junio. Inversores, bienvenidos. David y yo os estábamos esperando. David, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. Muchas gracias, Ismael. David Ardura es director de inversiones, CEO, me habían apuntado aquí de Finaccess Value. David, curiosamente hemos visto cómo la bolsa y el IBEX 35 empezaba bien, empezaba con los bancos repuntando, pero ha sido ir la ministra de Hacienda a Televisión Española y reventar la sesión de mala manera con la idea de que, bueno, ya subiremos el impuesto de sociedades a las mayores eléctricas de alguna manera y algún día. Pero claro, esto de alguna manera y algún día ha acabado, pues tengo aquí los datos. Endesa con caídas del menos 2,98, Iberdrola con caídas del menos 2,76, que por cierto explica nuestra compañera María Gómez Silva desde Finanzas.com que Iberdrola ya está penalizada en un 15% desde máximos con estas declaraciones que generan incertidumbre regulatoria. Otra castigada, Naturgy, menos un 2,72. Claro, todo esto nos ha llevado a que la tercera jornada de rebote en el IBEX pues no se haya podido consolidar. Ya a media sesión ya estuviéramos con ese efecto totalmente truncado. Bueno, no sé qué decir, pero parece evidente cuando un gobierno se empeña cómo pueden ir las cosas, ¿no? Sí, sobre todo porque es lo que dices tú, es una idea. Quiero decir, cuando tú hablas de algo tan importante como es penalizar a las eléctricas, tienes que tener un papel que pese mucho detrás y justificarlo y demás, pues porque al final, si simplemente dejas la intención ahí, pues lo que creas es volatilidad, creas incertidumbre. Ya vimos el año pasado como hubo un intento, que ese sí que pasó por Consejo de Ministros y que al final no se pudo aplicar prácticamente nada de lo que proponían. Y bueno, yo creo que todo esto pues hay que mirarlo con un poco más de tranquilidad, más de fundamentos sólidos y de ver si lo que ha dicho tiene algún sentido, ¿no? Más allá de eso, pues ruido. Ruido con unos cuantos decibelios. En el sentido contrario, luego, las bolsas en Wall Street están rebotando con bastante fuerza. Tenemos subidas del 3% mientras estamos hablando. También es verdad que venimos de una semana muy mala. Comentabas la volatilidad, pero yo no veo mayores síntomas de volatilidad que lo que estamos viendo últimamente en estos días atrás. Subidas espectaculares por caídas también espectaculares. Absolutamente. Todo esto viene por la... Que en nuestra opinión es lo que puede pasar en los próximos meses, que es la confrontación de dos factores. Hasta ahora el mercado ha mirado mucho a la palabra inflación, con toda la razón, porque las cifras son alarmantes. Sabemos lo que viene detrás de la inflación, que son los bancos centrales, y eso es un poco lo que ha movido el mercado negativamente en los primeros meses del año. Y nuestra pregunta es qué va a pasar en la segunda parte si vamos a empezar más a hablar de crecimiento y no tanto de inflación. Una vez que la inflación ya está en esos niveles, veremos si se reduce y a qué ritmo se reduce, que eso es una incógnita, pero sobre todo veremos si esas políticas monetarias agresivas por parte de la FED y por parte del BCE que vienen ahora, pues no tiran la economía hacia abajo. Y entonces cambiamos la discusión. Ya no hablamos de inflación, hablamos de crecimiento. Y en cualquiera de los dos casos, para la bolsa, pues ninguno de los dos escenarios es especialmente positivo. Bancos centrales, vamos a hablar de los bancos centrales, David, que además tu especialidad es la renta fija. Tenemos un dato nuevo, lo ha dado a conocer la IREF hace un ratito, y es que los nuevos tipos de interés supondrán una carga adicional de 12.000 millones de euros en los próximos 3 años, solo en concepto de intereses, que eso hay que sumarlo a lo que ya estaba calculado, que para el mismo periodo, es decir, hasta 2025, ya había consignado 20.000 millones, añadimos el 50%, 12.000, nos vamos a la friolera de 32.000 millones solo en concepto de intereses, que a escote, si queremos hacer los números redondos y no considerar vencimientos y esas cosas, pues vienen a ser a 10.000 millones más por año. Con esta cifra en la cabeza de los, que seguro que empieza ya a dar vueltas por la cabeza, por el frontispicio de los inversores, sobre todo aquellos que están presentes en bonos, ¿cuál es la reacción que esperáis precisamente de los titulares de deuda española? Pues mira, esto tiene una explicación muy sencilla. Cuando el mayor comprador de deuda, que es el BCE, y que ha sido el BCE, y especialmente de deuda periférica, porque en 2021 asumió prácticamente todas las emisiones netas que hizo España o que hizo Italia,
Cuando ese comprador se retira y además te dice que te va a subir los tipos de interés, pues evidentemente para España, para Italia, para Portugal, incluso te diría que para Francia representa un problema. Y representa un problema porque si tu comprador principal se te va del mercado, tú tienes que ser más atractivo para los compradores. Y tienes dos opciones. La primera es equilibrarte fiscalmente, es decir, que tu perfil de crédito, tu perfil de pagador sea mejor. Eso es algo que no va a pasar, por lo menos en el corto plazo. Es justo lo que ha pedido la AIREF después de dar el dato. Claro, entonces al final tú no vas a, por lo menos todos los factores que estamos viendo hasta ahora no apuntan a que tú vas a tener menos gasto, vas a hacer ajustes, eso no lo vas a hacer. Entonces la otra forma de ser atractivo para que te compre un inversor en renta fija pues es pagar más. Y eso es lo que hemos estado viendo en Italia y es lo que hemos estado viendo en España en los últimos, te diría que 5 meses, que es donde han ampliado las primas de riesgo. Ahora viene un entorno que es todavía peor porque vamos a empezar a hablar de subidas de tipos ya en julio y posteriormente en septiembre. Y eso lo único que encarece es, pues primero, el coste de financiación, evidentemente, de la economía española, que es una economía que tiene más deuda que PIB. Con lo cual, al final, volvemos un poco a una rueda porque en el momento que el crecimiento falle, tú solo vas a poder pagar esos intereses generando más deuda y entramos ya en ese círculo vicioso, ¿no? Y eso el inversor de renta fija, pues evidentemente lo percibe y en un momento determinado, a la hora de comprar deuda, pues a lo mejor prefiere estar en Alemania que estar en España, o prefiere estar en el Tesoro americano que estar en el Tesoro italiano, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene difícil solución a no ser que actúe el BCE y que el BCE venga con otro bazooka como vino en 2012 y ponga algún tipo de mecanismo sobre la mesa para estabilizar esas primas de riesgo. Lo que a mí me sorprende es que estamos hablando, por un lado, de retirar los estímulos y subir los tipos y por otro lado estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Con lo que parece dos cosas contrapuestas. En cualquier caso, esa incertidumbre no favorece al inversor en deuda, ni en deuda española ni en deuda italiana. David, enseguida te hago partícipe de una encuesta que estamos generando sin valor científico con los invitados que estáis viniendo estos días a finanzas.com. Pero antes quiero preguntarte, hemos detectado precisamente una tendencia, que es que desde que Lagarde anunció el jueves pasado que estudiarían el mecanismo para continuar comprando bonos y el plan prácticamente de refinanciación que presentó, aunque muy también con titulares, no llegó al extremo de Montero, pero tampoco es que fuera muy concreta. Desde ese jueves, desde el viernes, estamos viendo cómo las posiciones cortas en deuda española se están deshaciendo. ¿Cómo interpretas ese movimiento? Bueno, pues mira, yo lo interpreto porque poniéndonos un poco en los zapatos del que ha estado corto de deuda española o de deuda italiana, me da igual. Tú has estado corto porque piensas que la prima de riesgo se va a ampliar por todo lo que hemos hablado antes. El BCE se va a ir y demás. Entonces, cuando tú estás corto y estás ganando un montón de dinero, que es lo que ha hecho cualquiera que esté corto en deuda española este año, de repente aparece ahí en el horizonte el BCE y dice, no, que vamos a hacer un mecanismo antifragmentación para estabilizar la deuda y demás. Esa mera posibilidad supone que para ese señor o esa entidad que ha estado corta sobre deuda española, pues supone una amenaza para los beneficios que ya lleva. Entonces, lo lógico es desde ese punto de vista decir, oye, pues cierro los cortos, me espero a ver qué sale de este mecanismo y ya luego, si veo que tiene sentido, pues no volveré a atacar la deuda española. Si veo que la deja en una posición de debilidad, volverán los cortos. Yo creo que va por ahí el tema, porque, por ejemplo, hoy es un día muy claro. Hoy tienes la deuda americana subiendo de rentabilidad, la deuda alemana subiendo de rentabilidad y tienes a España e Italia que están bajando. Yo creo que por ahí está el sentido de todo esto. Si atendemos a la prima de riesgo, se ha revalorizado, la española evidentemente se ha revalorizado aproximadamente casi un 30% desde principios de año. Sí. ¿Ese porcentaje es trasladable al beneficio de los que han estado en cortos, suponiendo que hayan tomado entradas similares en el calendario? Sí. Ten en cuenta que la posición en corta pues la puedes hacer directamente sobre el bono español o la puedes hacer una especie de relativo España contra Alemania, que sería ese 30% que ganarías, ¿no? Evidentemente son cifras muy importantes en un entorno en el que para el inversor en renta fija, el inversor en renta variable, este año está siendo muy complicado para cualquier tipo de activo, ¿no? Entonces sí, evidentemente es una fuente de rentabilidad para el que pueda hacer eso y quiere hacerlo. David, te traslado la pregunta, la encuesta que estamos realizando a los invitados, pero no solo, también por ejemplo, los espectadores de YouTube pueden contestarla a través de la pestaña de comunidad en nuestro canal. Y la pregunta es la siguiente: ¿consideras que es un rescate que se reformule, que primero que se refinancie los bonos ya comprados en época de pandemia y luego que se reformule un plan para continuar comprando bonos del BCE a las economías periféricas, a Italia y España esencialmente?
Vamos a ver, rescate. Es buena pregunta. Es buena pregunta. Rescate en términos como los que vimos en el pasado. Yo creo que un rescate implica muchas más cosas. Implica una serie de condiciones muy duras, muy explícitas. Creo que no es un rescate per se, como lo vimos en Grecia, como lo vimos en Portugal, pero sí que creo que nada es gratis. Y si tenemos un mecanismo que nos compra nuestra deuda y que nos estabiliza la prima de riesgo y que nos permite tener una cierta estabilidad en términos de financiación, no va a ser gratis, seguro. No, a lo mejor no va a ser tan explícito como hemos visto en otros países que de facto han estado intervenidos, pero sí que evidentemente te van a pedir cosas a cambio. No puedes estar recibiendo ayudas y estabilizaciones de la prima de riesgo por un lado y gastando sin sentido por el otro. O sea, eso seguro que no. Te hago una pregunta, una repregunta, pero quizá un poco más técnica. ¿Quién crees que puede comprar un bono español a 2 años ahora mismo, por ejemplo, con los niveles de inflación que tenemos, si no es el BCE? Es buena pregunta. Ahí tiene mucho que ver la regulación. Es decir, a los fondos de inversión, evidentemente, no es para nosotros las alternativas son muchísimas y puedes elegir. O sea, no somos tan compradores de deuda en esos niveles. Pero sí que es verdad que por ejemplo, para el inversor institucional, compañías de seguros y demás, en términos de consumo de capital y de consumo de riesgo, de activos de riesgo, la deuda soberana está muy bonificada. Entonces, y además también consideremos las alternativas que tenemos a día de hoy. A día de hoy, hasta que el BCE suba los tipos, hoy el tipo de depósito es negativo. Y tú dejas tu dinero en el BCE y tienes que pagar porque el BCE te lo guarde. Y si tienes un repo en la cuenta corriente y eres un fondo de inversión, nosotros tenemos que pagar por ese repo, no cobramos por ese repo. Entonces esa alternativa pues se plantea cuando ves un bono español a 2 años en positivo, cuando ves un bono italiano al 1,5 a 2 años. Bueno, pues ese tipo de niveles pueden ser interesantes en un momento determinado. No digo que para nosotros lo sean, pero digo que entiendo que para un inversor institucional sí que puede ser interesante. David, te cojo la pregunta, ya que lanzas el cebo. Quiero preguntarte qué es ahora lo interesante para vosotros, pero antes quiero que me contestes a qué os preocupa más ahora. Inflación, bancos centrales, ya sé que todo va unido, pero ¿cuál es la amenaza o cuál es el riesgo que están percibiendo los mercados hoy en día que vosotros ponéis como primero en la lista? Bueno, yo creo que todos hemos cotizado a la inflación como el principal riesgo durante estos 6 meses, con razón, porque además las cifras de inflación son alarmantes. Es difícil saber qué va a pasar con la inflación, pero sí que es cierto que hay un efecto base muy importante y es que los precios tienen que seguir subiendo para mantener ese 8% de inflación, ese 8,5% si estamos en Estados Unidos. A nosotros bueno, eso nos parece complicado, sobre todo porque hay un nivel en el que la demanda se resiente. Es decir, si los precios siguen subiendo, hay un nivel en el que la propia demanda te debería ajustar esos precios a la baja porque la demanda desaparece, ¿no? Y es verdad que eso hemos estado hablando mucho estos últimos meses y ahora nosotros creemos que la discusión se puede centrar en otro lado. Como hablábamos antes, se puede centrar en crecimiento. Es decir, ¿qué va a pasar si ahora la Fed vuelve a seguir subiendo los tipos, lo sube por encima de lo esperado, porque lo que quiere es atajar la inflación sea como sea? Y como no puedes incidir sobre la oferta, tienes que atacar la demanda. Y la demanda se ataca endureciendo las condiciones monetarias. Eso puede lastrar el crecimiento y además puede ser algo relativamente rápido. Y ahí el escenario te cambia, porque no es lo mismo un crecimiento sólido como el que hemos venido teniendo estos últimos meses con una inflación al alza, a un crecimiento cayendo con una inflación que poco a poco se va estabilizando, porque la composición de las carteras, las estrategias a aplicar te cambian totalmente. Son 2 escenarios muy distintos. Y nosotros pensamos que nos vamos más hacia ese segundo escenario, sabiendo que la inflación puede estar alta todavía unos meses, pero con una inflación poco a poco estabilizándose y enfocando hacia abajo y sobre todo con un crecimiento enfilando hacia abajo de una manera importante. ¿Qué consideráis una inflación estabilizada? ¿En qué rango creéis que estaría estabilizada? Bueno, la inflación convergerá hacia el estándar de los bancos centrales. Al 2. Al 2 o algo por encima. La pregunta es cuándo. Es decir, es un proceso que no va a pasar de un trimestre para otro, irá gradualmente ajustándose. Y yo creo que ese es el escenario central, que por eso a lo mejor tiene sentido empezar a invertir en títulos del Tesoro americano al 3,5%, si llega. ¿Por qué? Porque realmente si tu inflación va a ser el 2% durante los próximos 10 años, pues ya estás haciendo una inversión en tipos reales. El único escenario, el único factor que nos preocupa en el tema de inflación es que veamos desandar el camino de la globalización. Es decir, el mundo occidental
ha vivido y ha tenido grandes décadas de crecimiento porque ha deslocalizado toda la producción. Se la ha llevado hacia zonas donde los costes laborales y de producción son mucho más bajos. Si eso se deslocaliza y volvemos a traer la producción a Europa y volvemos a encerrarnos un poco más y deshacemos esa globalización, ahí sí que veríamos tasas estructurales de inflación más altas, pero no es algo que contemplemos nosotros, te diría que ni en el medio plazo. Inversores, estamos con David Ardura, que es director de inversiones en Finaccess Value, y nos va a contestar qué es dónde está viendo las oportunidades en este contexto que decíamos al inicio de este episodio, volátil ya per se. Si no incluimos a las ministras ya lo es, si incluimos al gobierno pues un poquito más, con amenazas de recesión, con una inflación totalmente impertinente y con las dudas que deja abiertas el BCE sobre la deuda periférica en la zona del euro. Con este cóctel, ¿qué os gusta? Bueno, es un cóctel muy duro, es un cóctel tremendo. Es el que nos han servido. Pero es el que hay, eso es. Vamos a ver, lo hablábamos antes, en renta fija, si tú compras un bono del Tesoro americano, que como todos sabemos es un activo tremendamente seguro, y tú lo compras al 3.30, 3.40, 3.50, si llega en los próximos días o en las próximas semanas, nosotros creemos que estás haciendo una inversión a tipos reales positivos. Y estás haciendo una inversión a tipos reales positivos a 10 años, porque la inflación tenderá a la baja, y porque al final lo interesante de esta inversión es que en un entorno de crecimiento a la baja, que todavía no lo hemos visto, pero va a venir, la deuda se convierte en un refugio, que es un poco lo que ha fallado en estos primeros meses. Normalmente, en un entorno de volatilidad de mercados, que todo el mundo está nervioso y demás, la deuda suele hacer ese efecto refugio, excepto en un escenario como el que hemos visto antes, con inflaciones muy altas y demás. Y eso ha hecho que pierdas igual en renta fija que en renta variable. Esa descorrelación que hemos visto, o esa correlación que no suele ser habitual, nosotros pensamos que puede volver a normalizarse. Por eso comprar para nosotros un bono del Tesoro por encima del 3% tiene sentido. Y en renta variable, un poco lo mismo. En renta variable hay un buen puñado de compañías que son compañías de una calidad extrema, que son compañías sin deuda, con caja, que son compañías con barreras de entrada, que son compañías con rentabilidades muy altas, que tradicionalmente han cotizado muy caras y que por el efecto que hemos visto en mercado de que absolutamente todo ha caído y que a este tipo de compañías, muchas de ellas tecnológicas, grandes tecnológicas, las han penalizado muchísimo, pues tú ahora puedes comprar Facebook, o Meta, mejor dicho, ya no es Facebook, ahora es Meta. Tú puedes comprar Meta a 14 veces beneficios, que es un múltiplo muy por debajo del que tenía en el peor momento de la pandemia. Puedes comprar Alphabet también por debajo de 20 veces. Puedes comprar Inditex por debajo de 20 veces, por irnos a algo más conocido. Bueno, pues ese tipo de compañías son las que nos parecen oportunidades porque la volatilidad trae oportunidades y las compras hay que hacerlas cuando todo el mundo está vendiendo, no cuando todo el mundo está comprando, ¿no? Estamos ya en tiempo de descuento, pero nos hemos olvidado de añadir el hundimiento del mes negro que llevan las criptomonedas. No sé si te quieres mojar o no, pero es momento. Hay señales de compra ya, con por ejemplo el Bitcoin tonteando con los 20.000. No tengo ni idea, pero no tengo ni idea porque me cuesta mucho valorar un activo que no tiene un activo detrás, no tiene nada que lo respalde, no tiene un flujo de caja, no tiene una curva de referencia. Me cuesta ver cómo podemos valorar una cosa así, ¿no? Mi opinión sobre nuestra opinión sobre los criptoactivos es que es algo que tienes que intentar conocer, que tienes que saber que está ahí, porque hasta hace nada teníamos 3 billones, teníamos 3 veces el PIB de España en criptoactivos a nivel mundial, y es algo que si cae, eso tiene un impacto sí o sí, porque es una cantidad muy importante. Pero la verdad es que es un activo que nos cuesta ponerle un precio y nos cuesta ponerle un objetivo, ni siquiera valorarlo. Para finales de semana esperamos PMIs y el run previo a las próximas reuniones de la FED nos prometen ciertas declaraciones, al menos para empezar a dar pistas. ¿Tenéis alguna perspectiva, algún evento a seguir, particularmente a partir del jueves vosotros en la agenda? Bueno, vamos a ver, los PMIs es importante, pero el PMI normalmente en épocas de inflación alta no te da lecturas muy válidas. Nos parece mucho más interesante la confianza del consumidor, las confianzas empresariales, el IFO, el CIU, porque son indicadores adelantados de verdad. El PMI tiene un componente que son precios pagados, tanto el ISM como el PMI, que en épocas de inflación te suele dar
una lectura de que la economía está mucho mejor de lo que realmente está y por eso nos tiene un poco más desconcertados. Creo que los datos de empleo dentro de la semana que viene son importantes, los datos de inflación indudablemente y la clave, los beneficios empresariales que conoceremos en julio. Es decir, ver si esas compañías realmente ya empiezan a notar una cierta desaceleración y cómo afecta la inflación a tus cuentas. Pues David, si te parece, cerramos la sesión. Muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Inversores, seguid en este canal con Alejandro Ramírez, hechos relevantes a primera hora de la mañana con la agenda que marca la agenda de los inversores. Y nos volvemos a ver al cierre. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo.